A continuación tendremos la segunda parte del componente organísmico. Pregunta número 1. De las siguientes afirmaciones sobre la nutrición de las plantas, aquella con la que estaría de acuerdo es: A. Las plantas no pueden elaborar su alimento mientras estén en la oscuridad. B. Las plantas no pueden tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono mientras están en la oscuridad. C. Las plantas no pueden mantener la circulación de nutrientes dentro de ellas mientras están en la oscuridad. O D. Las hojas de las plantas empiezan a descomponerse mientras están en la oscuridad. La mayoría de las plantas no pueden elaborar su alimento mientras están en la oscuridad. A falta de fotones de luz solar se inactiva el proceso fotosintético, prevaleciendo el de la respiración celular aerobia. Pregunta número 2. Se tienen dos sitios, A y B. El sitio A se caracteriza por presentar una estructura de vegetación similar a una selva con muchos árboles de diferentes alturas. El agua de este sitio se encuentra a unos 30 centímetros de profundidad. El sitio B presenta una estructura de sabana, es decir, una llanura con gran cantidad de hierbas y muy pocos árboles. El nivel de agua en este sitio se encuentra a unos 70 centímetros de profundidad. Se sabe que existe una especie de planta que puede crecer en ambos sitios. En A se ubica en la parte más baja del bosque y en B crece como un arbusto. A partir de la información podría pensarse que esta especie de planta tendría las siguientes características: A. Raíces de mayor longitud en el sitio A que en el sitio B. B. Hojas de mayor tamaño en el sitio A que en el B. C. Raíces de menor longitud en el sitio B que en el A. O D. Hojas de mayor tamaño en el sitio B que en el sitio A. Al encontrarse en la parte más baja del sitio A, necesita mayor oportunidad para recibir los rayos solares y realizar la fotosíntesis. Esto se logra desarrollando mayor superficie con cloroplastos, es decir, hojas más grandes. Mientras que en la sabana, al tener hojas más pequeñas, disminuirá el número de estomas y por lo tanto disminuirá la pérdida de agua. Pregunta número 3. En una población de gallinas el tamaño del huevo y la resistencia a la cáscara están determinados por los siguientes genes: G mayúscula para huevos grandes, G minúscula para huevos pequeños, R mayúscula para cáscara resistente, R minúscula para cáscara frágil. Si se quiere obtener una producción en la que todos los huevos sean grandes y con cáscara resistente, es necesario cruzar gallinas con genotipos: A. Una gallina con genes homocigotos dominantes para ambas características por una heterocigota para ambas características también. B. Una gallina heterocigota para ambas características con una gallina homocigota recesiva para ambas características. C. Una gallina heterocigota para ambas características con una heterocigota para ambas características también. O D. Una gallina homocigota dominante para G, heterocigota para R, por una heterocigota para ambas características. Las letras mayúsculas representan las características dominantes, mientras que las letras minúsculas representan las características recesivas. Es decir, que solo si hay dos letras minúsculas seguidas se manifiesta dicha característica. Ahora, en la pregunta nos dicen que quieren obtener la producción de huevos que sean grandes y con cáscara resistente, así que es necesario cruzar gallinas con estos genotipos. Al realizar el cuadro de Punnett con esta opción, nos salen 16 genotipos que tienen al menos una G mayúscula y una R mayúscula, es decir, que se manifiestan los caracteres de huevos grandes y cáscara resistente. Pregunta número 4. En una misma población de cierta ave se establecieron los genotipos de los genes G y C, que dan origen a los fenotipos de tamaño y forma de pico respectivamente. Estos genes se comportan de acuerdo con las leyes de la dominancia, recesividad y segregación independiente de Mendel. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla que observamos. En un experimento en el que algunas aves fueron apareadas, absolutamente todos los polluelos obtenidos tenían el siguiente genotipo, presentando un pico grande y curvo. El genotipo de los pares de estos polluelos, ¿cuál sería según las opciones que tenemos disponibles? Si las aves presentan un genotipo heterocigoto para ambas características, que sería un cruce de híbrido, entonces se procede a deducir cuál es el genotipo de los padres. Del cuadro de genotipos y fenotipos, el pico grande es dominante al pico pequeño y el pico curvo es dominante al agudo. Entonces, si todas las aves salieron dihíbridas, quiere decir que el genotipo de los padres fue homocigoto para cada una de sus características. Pregunta número 5. Cuando una semilla germina, la parte de la raíz comienza a crecer a favor de la gravedad y la parte del tallo en contra de esta.
Esto se debe a la presencia de células especializadas en los tallos y las raíces que detectan la fuerza de gravedad. Teniendo en cuenta lo anterior, si después de que una semilla ha germinado se coloca la plántula de forma horizontal, es probable que su crecimiento continúe como se muestra en ¿cuál opción? El geotropismo o gravitropismo es esencial para la germinación. Al germinar la semilla, el tallo crece en contra de la fuerza gravitatoria, por lo que atraviesa el sustrato buscando la luz, mientras que la raíz se dirige a favor de la gravedad en busca de agua y sales minerales. Pregunta número 6. La dieta nutricional de un mamífero se compone básicamente de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Si por un problema de salud la vesícula biliar es extraída, se debe restringir fundamentalmente el consumo de A. Carne y pescado, B. Arroz blanco, C. Mantequilla o D. Frutas. La vesícula biliar es uno de los órganos que componen el sistema digestivo de los humanos y ciertos cuadrúpedos. Su función es concentrar y almacenar la bilis producida por el hígado para ser liberada al momento de la digestión. La bilis se encarga de la absorción de grasas y de alojar productos de desecho y exceso de colesterol para ser excretados. Pregunta número 7. En los seres vivos, el contenido interno de agua se mantiene constante gracias a una serie de mecanismos reguladores. En el caso de los mamíferos, las hormonas cumplen un papel importante. El siguiente cuadro muestra la función de dos hormonas implicadas en el equilibrio hídrico de los mamíferos. Si se piensa en términos de mantenimiento de la cantidad de agua en el cuerpo, podemos decir que la función de estas hormonas es A. Opuesta, ya que una aumenta la eliminación de iones y la otra la disminuye. B. Diferente, debido a que una aumenta la cantidad de agua en la sangre y la otra la disminuye. C. Similar, porque las dos conllevan a un aumento en el volumen de agua en la sangre. O D. Incompatible, porque una anula la acción de la otra. La hormona antidiurética recluta los canales de acuaporinas en el riñón actuando en el túbulo distal de la nefrona. La función final es reabsorber aguas insolutos. Se desencadena por cambios en la osmolaridad, tonicidad y bajas de presión arterial. Mientras la hormona aldosterona se produce en la capa glomerulosa de las suprarrenales, actúa en un sitio diferente del riñón sobre el túbulo contorneado proximal, reabsorbiendo solutos, entre ellos sodio y bicarbonato, eliminando por contraparte el cloro y el potasio. Así, se libera la reacción a la cantidad de angiotensina, estimulación simpática, entre otras. En ambos casos, se reabsorbe el agua. En la aldosterona, además, se reabsorben los solutos. Por lo tanto, tenemos un incremento de agua en la sangre. Pregunta número 8. Cuando los cetáceos como los delfines y las ballenas salen a la superficie, expulsan un chorro de aire húmedo que contiene, entre otras sustancias, gases, vapor de agua y mucus. La función de esta acción es eliminar algunos productos de los procesos respiratorios, tales como el A. Dióxido de carbono, B. Exceso de sal, C. Nitrógeno o D. Oxígeno. El orificio que presentan ciertos animales como algunos peces y cetáceos para poder respirar se llama espiráculo. En los cetáceos, este orificio se encuentra en la parte superior de sus cabezas. Es controlado de manera voluntaria por estos animales para poder respirar, ya que necesitan de oxígeno para realizar el proceso. Pregunta número 9. Un investigador tomó muestras de plasma sanguíneo de los habitantes de distintas poblaciones colombianas, las cuales se encontraban en diferentes pisos térmicos. Posterior al muestreo, analizó y determinó la cantidad aproximada de glóbulos inversa en la altitud y la concentración de oxígeno. El investigador podría concluir que con alta probabilidad una persona que vive en climas A. cálidos presenta una baja cantidad de glóbulos rojos para captar con más eficiencia el poco oxígeno disponible en estos sitios. B. fríos presenta una alta cantidad de glóbulos rojos que le permiten capturar la gran cantidad de oxígeno disponible en estos sitios. C. templados tiene una menor cantidad de glóbulos rojos que una que vive en climas fríos, lo que le permite transportar más eficientemente el oxígeno. O D. fríos tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que una que viva en climas calientes, debido a que debe capturar con mayor eficiencia el poco oxígeno disponible en estos sitios. El mayor contenido de glóbulos rojos es propio de las zonas de gran altitud, como compensación del menor contenido de oxígeno. Pregunta número 10. El siguiente esquema representa el proceso de división y especialización de los tejidos vasculares en vegetales a partir del cambium vascular. Teniendo en cuenta el esquema, se puede afirmar que el A. cambium solo se divide cuando hay presencia de xilema. B. El cambium solo se divide cuando hay presencia de floema. C. El floema se genera cuando ya hay presencia de xilema.
o D. El xilema se genera cuando ya hay presencia de floema. El cambium es un tejido que origina dos capas de células adultas en los árboles. La primera es el interior, es de leño, llamado xilema. Estas son las que forman la madera y se reconocen luego como los anillos de crecimiento. La segunda, hacia afuera, es otro tipo de tejido, llamado floema, que transporta la savia elaborada en dirección a las raíces.